Muy buenos días, queridos idontonautas. Les pedimos 2 minutos para iniciar con este interesante programa. Gracias por su comprensión. Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde la sala de videoconferencias de la Facultad de Odontología de la UNAM. El día de hoy, con una nueva emisión del programa de radio, es un gusto para mí presentarles al maestro Enrique Navarro Bori y a la maestra María Eugenia Vera. Muy buenos días, doctores. Bienvenidos. Muchas gracias, Greta. Pues bien, bienvenidos a este nuevo programa que transmitimos desde aquí la Facultad de Odontología, desde la sala de conferencia de la Facultad de Odontología de la UNAM. Y el día de hoy, pues tenemos el gran placer y honor que nos acompañe nuestro compañero y amigo, el cirujano dentista especialista Gustavo Argüello Regalado. Y obviamente contar con la presencia de la doctora María Eugenia Vera, la cual, bueno, regularmente ella es la que nos hace el espacio de información como coordinadora de diplomados. El día de hoy tenemos una gran presentación, de hecho ya realizada por Gustavo desde hace varias semanas, y con mucho interés vamos a escuchar su plática que versará justamente sobre la atención endodóncica al paciente inmunocomprometido. Es importante reconocer que Gustavo ha tenido una gran experiencia en esto. Él es profesor titular de endodoncia de aquí de la Facultad de Odontología del posgrado y tiene una gran experiencia con pacientes debido a su cercanía que tiene en el medio hospitalario. Y entonces, bueno, pues sea bienvenido. Muchas gracias, doctor Navarro. Muy buenos días. Muy buenos días, maestra Vera. Y como bien dice el maestro Navarro Bori, el hecho de poder interactuar a nivel hospitalario con un hospital, con nuestra práctica odontológica y específico nuestra práctica en endodoncia, me ha llevado a tratar de conocer un poquito más, sustentado en la ignorancia del tema cuando arranqué con esto a nivel hospitalario hace más o menos unos 12 años, y conocer un poquito sobre los pacientes que cursan por inmunosupresión. Si bien, aun cuando estando en un consultorio instalado en una torre de hospital, la frecuencia con que estos nos llegan es mayor, no estamos exentos de que esto suceda en cualquier consultorio. Y la atención a un paciente comprometido sistémicamente, pues tiene como condición el saber que este tipo de personas va a tener condiciones de atención de mucho cuidado por parte de nosotros. La inmunosupresión como tal puede estar dada en el caso de pacientes que necesitan recibir un trasplante, que necesitan recibir un tratamiento de quimioterapia o radioterapia, o que cursan por una enfermedad tal como el síndrome de inmunodeficiencia humana, en el cual el sistema inmunitario de un paciente, de un enfermo, se ve inactivado
de manera voluntaria, con base a medicamentos, con inmunosupresores, o cuando hay una reacción adversa de tipo orgánico en la cual su sistema de defensa se ve minimizado, se ve abatido. En el caso de los pacientes que cursan por alguna condición en la que van a recibir un órgano o que van a recibir un tratamiento, como decía, sustentado en quimioterapéuticos o radioterapéuticos, específicamente pacientes con cáncer, se tiene que inmunosuprimir al individuo para que la condición de aceptación de un órgano, en el caso de ser un trasplante, no tenga adversidades que inviten al rechazo del órgano. Y en el caso de pacientes que van a recibir un tratamiento sustentado en quimioterapia, básicamente, también es inmunodeprimir al paciente para que éste no tenga una condición adversa con el fármaco que se vaya a utilizar. Normalmente en estos casos se puede utilizar la ciclosporina como inmunosupresor, y también condiciones en las cuales la salud del individuo se ve afectada en sus mecanismos de protección por alguna reacción contraria, no necesariamente inducida. Tal es el caso del virus de la inmunodeficiencia humana, que conlleva a que el paciente esté inmunosuprimido justamente por las condiciones que este virus provoca. De lo que debemos de cuidarnos, o de que debemos de tener en alta condición de cuidado para con nuestros pacientes, es el saber que si es un paciente que va a recibir un órgano, puede estar en una lista de espera por mucho tiempo. Y esa lista de espera prepara al individuo, nos da tiempo de preparar al paciente para que éste esté en condiciones óptimas que no permitan que el órgano pueda ser rechazado. Aun cuando el paciente tenga un donador familiar y las condiciones sean las óptimas para que él pueda recibir este órgano de parte de algún familiar, de una línea directa de herencia, puede haber condiciones que conlleven al rechazo del órgano, y esto sería una fatalidad. Y en el caso de ello, pues las condiciones más viables para que esto suceda es el que haya procesos infecciosos. Tal es el caso de los pacientes que justamente se ven inmunosuprimidos. La caries se convierte en un potencial muy importante de condición en la cual el proceso infeccioso se puede establecer. Este tipo de pacientes también pueden tener condiciones de sangrado de mayor importancia, de mayor durabilidad, de mayor extensión que un paciente convencional, que una persona sin estas condiciones, y la cronificación de los procesos inflamatorios se ve justamente mayormente favorecida en este tipo de individuos. Por lo que cuando hay la posibilidad de que un paciente, de que una persona tenga que cursar por alguna condición de ser receptor de un órgano de donación, o de que sea preparado para un proceso de quimioterapia o radioterapia, hay siempre un tiempo para que estas condiciones sean las más favorables para que el individuo no tenga adversidades. En cualquiera de los dos casos viene la preparación en la que el médico en cuestión se encarga de hablar con el paciente, de prepararlo, no nada más en el sentido de decirle tienes una enfermedad que implicará la necesidad de radiarte, de darte una quimioterapia, o bien tenemos la necesidad de que recibas en donación el órgano que está fallando, y en cualquiera de esas dos circunstancias, pues hay una preparación. Los pacientes que cursan, por ejemplo, por VIH, también tienen una preparación, y no necesariamente está la condición de que hoy necesito un hígado, mañana ya lo tienes. Habrá que esperar, habrá que tener una lista de espera, y este tiempo nos permite a cada una de las áreas médicas, no olvidemos que nosotros somos médicos también, pertenecemos al área médica, de preparar al individuo para que sus condiciones sean lo más favorables. Es muy importante que conozcamos cuál es la toxicidad que orgánicamente puede tener un individuo, esa toxicidad a nivel de órganos, a nivel celular, provocada por los inmunosupresores. Normalmente, y el más común que se utiliza para bajar a este tipo de pacientes
en su condición inmune es la ciclosporina. Y en este tipo de pacientes no es raro que esa toxicidad se vea reflejada provocando nefrotoxicidad, hepatotoxicidad o neurotoxicidad. Pero hay otros inmunosupresores que debemos de considerar muy importante conocer para tener en cuenta en el caso de que el paciente nos refiera en su ficha médica qué de esos medicamentos se está tomando. Puede ser, y no es raro, que cuando un individuo cursa por este tipo de condiciones se convierten en una enciclopedia viviente de su enfermedad. Yo he tenido pacientes que del mal que les afecta saben mucho. Y a nosotros, como se diría de manera coloquial, nos puede agarrar en curva si no conocemos un poquito de estas condiciones. Entonces, decía yo, algunos inmunosupresores, como ya mencionaba, la ciclosporina provocan estas afecciones en estos órganos. Pero, por ejemplo, la satioprina también provoca otro tipo de alteraciones, por ejemplo, favoreciendo los exantemas, teniendo una toxicidad a nivel hepático o suprimiendo a la médula ósea. El metotrexato también puede suprimir a médula y puede provocar irritación gastrointestinal. Y otro, por ejemplo, de uso común en pacientes, por ejemplo, inmunodeprimidos por el virus de la inmunodeficiencia humana, como es el interferón, puede provocar fiebre, fatiga, mialgia. Estas condiciones, amén de considerarlas para la interacción de otros medicamentos que nosotros podemos con los que tenemos que apoyar a nuestro paciente, también son condiciones que nosotros debemos de tomar en cuenta para que el individuo, al interactuar con otros medicamentos, no pase un momento más complicado. Y al ejemplo de ello podemos considerar que en estos individuos, si vamos a tener que utilizar, por ejemplo, medicamentos tales como son desinflamatorios, o son analgésicos, o son antibiótico-terapia, pues considerar aquellas reacciones adversas que estos inmunosupresores provocan. Y muy importante, algo en lo que normalmente los odontólogos tenemos como que ese conflicto, es en el tener que considerar la interacción con otros médicos. Créanme que es muy bonito interactuar con ellos, ese peldaño en el que supuestamente están arriba, nosotros los odontólogos los hemos puesto arriba. Y aun cuando el tema versa sobre la atención endodóntica, yo considero que el tema debe o puede también ser tomado en cuenta para cualquier tipo de atención odontológica, en la cual vamos a manejar tejidos blandos, en la que vamos a manejar tejidos duros, y los que vamos a estar interactuando con procesos infecciosos. Así pues, hay que planificar, hay que planear la atención con nuestros pacientes, para que esta planificación conlleve a un trayecto, a un transcurso de mejor estancia del individuo en ello. Y al respecto, para que entendamos un poquito cuál viene siendo el accionar de estos medicamentos, me permitía hacer este cuadro que de manera sinóptica a mí me permitió entender un poco más. Hago énfasis en este punto porque al transcurso del tiempo que tengo ya de dedicarme al área de la endodoncia, de pronto me han llegado pacientes que yo no conocía ni siquiera que esa patología que ellos ofrecían en su historia clínica existía. Por fortuna, en algunos casos ha habido el tiempo de, conociendo esa patología referida por el paciente en su historia médica, nos da tiempo justamente de podernos ir al libro, de poder conocer qué es lo que tiene y entonces no provocar una afección secundaria por desconocimiento de ello. Y así pues, con esta misma condición de no conocer, pues tratamos y debemos de tratar de entender un poquito más de lo que el paciente está cursando. Y así pues, la corteza suprarrenal nos va a dar dos condiciones de formar esteroides. Las hormonas esteroideas como tal, ¿sí? Y la otra condición que son los andrógenos y los corticoides, de los cuales se conforman también los glucocorticoides y los mineralocorticoides. Estos, los glucocorticoides, van a estar conformando dos sustancias, dos condiciones muy importantes, que es el cortisol y que es la corticosterona.
Estas tienen una acción antiinflamatoria y además también inmunosupresora. Al estar presentes estas en el organismo de un individuo, van a conllevar o a provocar como una condición secundaria importante la disminución en la actividad fibroblástica y como consecuencia de ello habrá menos colágeno. Si recordamos, la pulpa dental está conformada por colágeno. Al haber una disminución en esta, entonces, el riesgo de lo que los investigadores llaman cronificación del proceso inflamatorio está presente. Y como consecuencia de ello hay un retraso, esto conllevará a un retraso en la cicatrización de cualquier tejido que nosotros tengamos que afectar. Esta es una razón por la cual también debemos de guardar un cuidado específico en aquellas lesiones que estén provocándose por algún procedimiento o alguna patología, en este caso pulpar o periapical, periodontal, quirúrgica también. ¿Por qué? Porque nuestro paciente en estas condiciones va a tener un retraso en su proceso cicatrizal y la condición del proceso inflamatorio va a tardar más. Ejemplo, se me viene el caso ahorita de una periodontitis apical aguda, en la cual nosotros interactuamos, ya sea condicionada por un traumatismo, ya sea provocada por un manejo en tejidos profundos o fuera de en la zona periapical, fuera de conducto, quiero decir, dada por instrumentación o por irrigantes. El paciente, o por trauma, el paciente va a tener un retraso en el proceso inflamatorio y va a estar establecido mayormente, a lo cual nosotros tendremos que interactuar muy seguramente con un agente antiinflamatorio, para lo cual cualquier medicación que nosotros alternamente tengamos que utilizar, no dudemos en levantar el teléfono y hablar con el médico. Y en verdad esta interacción a los médicos les gusta, les agrada. Si bien de pronto en esa condición somos criticados porque no interactuamos con ellos, esta es una oportunidad muy importante ante cualquier patología sistémica que el paciente pueda presentar. Si tenemos duda, levantar el teléfono. Oye, tenemos un paciente en común, vamos a utilizar esta medicación. Yo tengo la oportunidad de que de pronto el oncólogo me refiere a pacientes, el infectólogo me refiere a pacientes, si el hepatólogo me refiere a pacientes. Y yo no dudo en hablar con él y decirle, oye, ¿qué cuidados te gustaría que manejáramos? ¿Qué precauciones debemos de tener? ¿Sí? Levantar el teléfono porque, por ejemplo, en algún momento dado, el paciente puede, siendo un paciente cardiópata, cursar justamente con una condición meramente vagal y tener una manifestación en ese momento clínica que nos pueda hacer pensar que el paciente está teniendo alguna condición cardíaca adversa. Y si no sabemos discriminar lo que vendría siendo una condición meramente emotiva, pues en ese momento hablarle al paciente, al cardio, y tenemos un paciente común está teniendo este cuadro. Hablo de un caso muy particular en la que el cardiólogo en ese momento me dijo, no te preocupes, está teniendo una descarga vasovagal, tranquilo, si el cuadro es ese, nada más llévalo a tranquilidad, todavía ni siquiera habíamos infiltrado un anestésico, pero este pánico podemos llegarlo a tener. Dentro de esta toxicidad orgánica y celular dada por los inmunosupresores, tenemos específicamente aquellos que los corticosteroides provocan de manera alterna o secundaria como consecuencia de su ingesta. Hay que considerar que estos medicamentos van a estar instalados en el organismo de un individuo por largo tiempo, ¿sí? Van a estar alquilados dentro del hígado, van a estar alquilados también en otros órganos, entonces el efecto va a ser muy probable, viablemente establecido en un paciente con el consumo de estos medicamentos. Los corticosteroides, decía yo, van a provocar gastritis, úlceras pépticas, diabetogénesis, en algunos casos desarrollan síndrome de Cushing, la cicatrización se va a ver afectada, se va a ver alterada, va a ser mala, va a ser tardía. Va a haber una supresión suprarrenal, ya hablábamos en la diapositiva anterior de lo que esa supresión suprarrenal conlleva a cronificación de un proceso inflamatorio. Inhibirá el crecimiento en el caso de que estas afecciones se presenten en pacientes que no hayan terminado su desarrollo. Va a haber un desequilibrio electrolítico.
¿sí? Puede el paciente inclusive entrar en psicosis. Y este manejo es muy importante de considerarlo. Insisto, no es que nos convirtamos en urgenciólogos, pero sí la estadía de nuestro paciente en el consultorio tendrá que ser de atenciones rápidas, muy concretas, procurar que estos pacientes sean vistos, si es posible, en las primeras horas de la mañana, o la primera consulta vespertina, si fuese el caso, para que el paciente no nos llegue alterado por la distancia que haya tenido que recorrer del trayecto de su casa a consultorio. Habrá ocasiones en las que el paciente, ya teniendo una terapia, pueda estar hospitalizado y en ese momento tener una alteración odontológica que nos invite a que el médico nos hable y nos diga, oye, necesito que veas a este paciente porque está teniendo esta condición. Bien, hay cuidados orales que el paciente en estas condiciones deberá tener previos a su tratamiento, durante el tratamiento y posteriores al tratamiento. Es decir, y pongámoslo en el ejemplo, previo a recibir un órgano en donación, previo a recibir un tratamiento sustentado en quimioterapéuticos o radioterapia, o si está cursando por un problema de inmunodeficiencia. Estos cuidados orales, si es la presencia de caries profunda, ¿sí? Por escasa higiene oral, si es un problema de una enfermedad periodontal avanzada, que vienen siendo, la par se ha dicho, las grandes problemáticas de salud oral en nuestro país. A la fecha todavía sigue prevaleciendo la caries y sigue prevaleciendo la enfermedad periodontal. Entonces, si el paciente va a entrar a cualquiera de estas terapias, tenemos el tiempo para que normalmente es un protocolo establecido por sus médicos, para que vaya al consultorio odontológico y sean tratados de procesos cariosos. Normalmente se nos recomienda, si va a interactuar con radioterapia en cabeza y cuello, que no haya prótesis metálicas, entonces habrá el tiempo de que sean sustituidas. Ponernos en contacto, si no es nuestra área, con el protesista para que él interactúe, con el periodoncista para que él interactúe. Y si es en el área de endodoncia, pues así sucede también lo mismo. Aquí, en estos cuidados previos, a veces cuando es posible, esos cuidados previos pueden ser atendidos en un periodo de un mes, probablemente antes de arrancar con la quimioterapia o la radioterapia, pero a veces tienen que ser tomados en cuenta de manera muy pronta. Insisto, la donación de órganos en nuestro país, a pesar de estar dando pasos en aras de que pueda haber esa educación de donación, todavía es muy lenta. Pero en ocasiones los estudios coinciden, el familiar está a la mano para que esto pueda darse, entonces hay que evitar el riesgo de un proceso infeccioso que emane de la cavidad oral. En estos casos hay que sopesar. Si nos encontramos con patología periapical, por ejemplo, que conlleve a que la terapia de regulación y salud de ese diente lleve mucho tiempo, habrá que discriminar y entonces entrar, si así fuese el caso, a que este diente tenga que ser extraído. Y en estos tiempos también hablamos de tiempos de cicatrización. Si ese proceso cicatrizal va a caer justamente en el previo a que dé tiempo para que el individuo pueda iniciar su procedimiento, pues así tendrá que ser. La planificación, por ejemplo, en pacientes con VIH, va de la mano de que pueda haber un recuento linfocitario de los linfocitos cooperadores inductores, los CD4, que sea superior a 200 células por milímetro cúbico. Cuando es menor a 200 o hay ulceraciones producidas ya en estadios muy graves, como puede ser la presencia de un Kaposi, la interacción tendrá que ser a nivel hospitalario. Y aquí hay que tener mucho cuidado. En la imagen que seguramente están ustedes viendo, por ejemplo, la chica que se presenta en el extremo inferior izquierdo, ya tiene un Kaposi muy avanzado. En estos casos, definitivamente no van a llegar a nuestro hospital. En la diapositiva inferior derecho podemos ver una lesión intraoral que, créanme, hay ocasiones en las que puede ser confundida con una condición periodontal, aunque suene risible, pero no, hay que saber diferenciar. Con esto tenemos, por ejemplo, en la universidad, me permito hacer el anuncio de Cedivipa, en la cual nosotros, si tenemos duda, tomemos una fotografía, mandémoslas a Cedivipa y ahí el personal encargado nos dirá
¿sabes qué? Tengo duda de esto, vamos a hacer un estudio más profundo, te sugiero con algún patólogo. En la diapositiva de la toma palatina, por ejemplo, esa lesión que aparece asociada al diente número 16, si no tenemos cuidado, pudiéramos pensar que es una lesión de corte de una patología pulpoperiapical, pero ya es un capós intraoral. Entonces, estas condiciones hay que tomarlas en cuenta en cualquiera de estos casos. Y como explicaba, justamente en caso de que esos cuidados orales estén comprometidos, pues pensar en un proceso quirúrgico, en una extracción dental, para que no haya un problema cicatrizal y que conlleve un proceso infeccioso en pleno momento de inmunosupresión. En el caso de VIH-Sida, la planificación también entrando en el recuento de una química, de una biometría, que el recuento de neutrófilos sea menor a 500 células, para que tengamos una consideración muy importante de cuidados en procesos infecciosos, en bacteremias, y en estos estadios hay que considerar que el paciente generalmente ya está sometido a antibiótico-terapia. Cualquiera de los tres casos en consideración, y yo me atrevería a decir que cualquier patología de corte sistémico, diabetes, por ejemplo, o pacientes que cursen por algún problema de tipo endocrinológico que a la par, en algunas ocasiones, puede desencadenar un problema cardiovascular, un problema diabético, considerar que la antibiótico-terapia es de soporte. Y dentro de ella considerar aquella que los efectos secundarios o adversos en el paciente no se vean recrudecidos. El tratamiento en pacientes, hablando endodóncicamente, de cualquiera de estas condiciones sistémicas que se han referido, tendrá que invariablemente cursar por una profilaxis antibiótica, para de esta manera evitar una condición bacteriana difícil de llevar y que se asocia a un proceso infeccioso. Recordemos que este tipo de pacientes son de una susceptibilidad infecciosa mayor, son proclives a ello, y son pacientes que ya manejan un estrés, inclusive si recordamos en una diapositiva anterior, asociado a psicosis. Entonces, evitar citas largas, ya decíamos que sean de preferencia en las primeras horas de la mañana o las primeras citas vespertinas, que no se ve interrumpida su alimentación, porque el soporte alimenticio en estos individuos es básico, y que no sean citas que conlleven a mayor estrés. Cuidar mucho en un momento dado las condiciones que el paciente per se ya tiene. En pacientes que están radiados, por ejemplo, que están sometidos a quimioterapia, debemos de evitar, evidentemente, también infecciones orales. Recordemos que si son pacientes de esas características, con una condición de radioterapia en cabeza y cuello, invariablemente van a desarrollar mucositis. Las deficiencias de humectación en boca son presentes, están ahí. Son pacientes que tal vez suene una exageración, pero enjuagarse la boca les duele. Desarrollan trismus, su apertura bucal es muy limitada. Es complicado trabajar un paciente endodóncicamente considerando que tenemos que colocar un aislamiento absoluto, nunca relativo. Pero tendremos que hacer avances muy importantes en ese tiempo que tengamos al paciente en nuestra consulta. Vemos en las imágenes que ustedes están observando los trastornos en mucosa que se presentan en este tipo de pacientes. Vemos, por ejemplo, en las imágenes radiográficas, la famosa caries por radiación, en la que esa caries que nosotros observamos en cuello, por ejemplo, también radiográficamente se ve presente. Perdón. Y si vemos estas alteraciones cariosas, la infección, el proceso infeccioso, la instalación de bacterias en conductos y su llegada a periápice no es de esperarse, no es de dudarse. Perdón. El manejo de longitudes. Vemos una radiografía que ustedes observan ahí dentro alveolar, en la que está obturada con puntas de plata, y vemos que está no pasado 1 milímetro, muchos milímetros, ¿sí? Y esta siempre la dejo, inclusive la tomo de una de las pláticas que doy con mis clases a mis estudiantes, porque ¿qué tanto es tantito? Pues sí, aquí se afecta mucho. La otra diapositiva dentro alveolar vemos un instrumento fracturado en la zona periapical. Es más difícil haber llevado ahí ese instrumento de lo que pudiéramos pensar. Pero ahí estaba fracturado y es de una paciente
que estaba cursando justamente por un proceso infeccioso importante, amén de haber estado sometida a radioterapia. Entonces, nos espanta el proceso de afección luego de una extracción, por ejemplo, en el que el paciente pueda desarrollar una necrosis mandibular, ¿sí? Una osteoradionecrosis, que es la que nos aterra. Pero hay otro tipo de alteraciones que nosotros mismos podemos provocar. En las imágenes lateral de cráneo, y luego hay un acercamiento en un premolar. No traigo el caso clínico porque es meramente una referencia de imagen que quiero hacer para cuidar esas longitudes radiculares. Al paciente literalmente le habían atornillado una limagestron, llegó a la consulta, hicimos esas tomas y se la habían vendido como un implante. Siempre me refiero a ellos como unas bestias peludas, ¿no? Cualquiera estamos con la posibilidad de tener algún hierro en nuestra práctica privada, aún siendo endodoncistas, cirujanos, periodoncistas, protecistas, cualquier área tiene sus propios riesgos, entonces hay que minimizarlos. Y en las imágenes del centro sí vemos una osteoradionecrosis en la zona mandibular, y los dos pacientes que tuvieron hemimaxilectomía post-radiación desarrollaron esa radiodermitis. Estas imágenes fueron otorgadas por el Hospital General en una ocasión en la cual tuve la oportunidad de estar por allá. No son casos propios, pero me las obsequiaron para poder ejemplificar los cuidados que debemos de tener en estos pacientes. Se les llevó a cabo una hemimaxilectomía, y desarrollaron radiodermitis. O sea, encima del problema que ya tenían, se les provocó otro tipo de problemática. Afortunadamente, pues también en UNAM tenemos nosotros prótesis maxilofacial, y los milagros que hacen en esa área son muy importantes. Pero ¿qué necesidad hay de llegar a estas alteraciones cuando podemos ser preventivos? La mejor medicina es la que previene, y el mejor tratamiento es el que no se tiene que llevar a cabo. Así pues ya hemos llegado al término de la plática. Espero que haya tenido una buena condición, sobre todo en el hecho en el que la protección y el cuidado hacia nuestros pacientes es muy importante. Insisto, cada una de nuestras áreas tiene sus condiciones viables de hierro, pero que no se convierte en una iatrogenia. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido Gustavo. La verdad es que muy interesante plática, porque pues nos habla justamente de un manejo que mucha gente desconoce, desafortunadamente, que no lo toma en cuenta. Estos últimos días, el jueves y viernes de la semana pasada, tuvimos un evento muy importante de salud pública, y se trataron aspectos justamente de prevención, y hablamos mucho de enfermedades. Y hablamos sobre la hepatitis, sobre SIDA, sobre todo mucho de las señales que tú trataste aquí. Y evidentemente, pues en términos de salud pública hay un gran interés porque la gente quiere conocer. De hecho, pues déjame decirte que tuvimos una gran cantidad de personas que pudieron asistir a nuestro evento. La verdad es que llenamos el auditorio de UFUNIEL con más de 900 personas. Y creo que pues el interés de todas esta gente, de todos nuestros colegas que nos están escuchando, pues es obviamente ampliar sobre el tema, así que te felicito. Tenemos muchas intervenciones en nuestro canal. Sí, y hay una pregunta que, si me permites, antes de que podamos a los otros, que aquí hay una pregunta que surgió, Ivette Soriano, dice, la falta de manejo del biofilm en la unidad dental dentro de las mangueras pone en riesgo la salud de los pacientes inmunosuprimidos, a pesar de las precauciones médicas. Sí, definitivamente. Y sí, es una excelente pregunta. Es algo muy curioso, la generación del doctor Navarro y del servidor. Nosotros empezamos a estudiar odontología sin las barreras que se tienen. A mano limpia. A mano limpia, y nos sentíamos héroes, nos sentíamos cirujanos de corazón abierto cuando nos llenábamos las manos de sangre en una extracción. Y cuidamos justamente esas protecciones que colocamos en las unidades, que por cierto yo recomiendo, si me permiten, que estas sean cambiadas en presencia del paciente. Las que colocamos en los manerales, las que colocamos en el cabezal, las que colocamos en mangueras, en la parte externa. Pero y en la parte interna. Hay unos aditamentos
que una casa comercial que está dentro del NAM, que está dentro de Fundación UNAM, vende, que van dentro del flush, para que haya un saneamiento de esas mangueras que en el interior están contaminadas. La presencia de biofilm es muy importante para la condición en la cual no nada más el paciente es sistémicamente comprometido. Hay casos referidos en los que individuos sin haber tenido alguna merma sistémica han sido contagiados de algunas enfermedades justamente por ello. Entonces, sí, el tratar las mangueras para que haya una limpieza, una desinfección, es muy importante. Y sí tengo yo entendido que hay una casa comercial, bueno, sé cuál es la casa comercial, se encarga de ellos COA específicamente, que consigue estos aditamentos que van en el flush, que nos obliga a tener la Secretaría de Salud con su norma, para que éste esté limpiando todo el mugrero que hay en las mangueras. Así es. Es muy interesante las preguntas que nos están haciendo. Más adelante vamos a tratar de responderles ya cuando pasemos al espacio de diálogo, que tenemos un poquito más con el doctor Gustavo Argüello. Y vamos a pasar al espacio que nosotros le llamamos un espacio informativo de lo que es lo que es educación continua en la Facultad de Odontología. Para todo el efecto lo pido a la doctora Maru que nos haga favor de decirnos qué es lo que tenemos ahora, qué es lo que nos espera para las próximas semanas y meses que tenemos ya a la vuelta de la esquina. Gracias, doctor. Gracias, Gustavo, que estás aquí con nosotros. Un gusto a todos los que nos escuchan. Y bueno, en este espacio siempre iniciamos con lo que vienen siendo los diplomados, que es una de las áreas más importantes que tenemos en el área de educación continua, finalmente por la cantidad de horas crédito que llevan a cabo para estarse actualizando en cuanto a educación continua se refiere. Y recordarles que la próxima semana, el lunes 6 de marzo, a las 14 horas, vamos a tener la entrevista para nuestro diplomado de actualización profesional en manejo de tejidos periimplantarios en cirugía bucal y periodontal. Importante recordarles que este diplomado entra dentro de la categoría de multidisciplinaria, en el nuevo formato que tenemos con nuestros nuevos diplomados, en el cual trabajar diferentes áreas. Como ustedes saben, aquí trabajamos el área de periodoncia y el área de lo que viene siendo cirugía bucal para manejar todo el tejido previo a la colocación de implantes. Ahora bien, recordarles que tenemos en puerta lo que viene siendo el diplomado de odontología clínica interdisciplinaria, igual con el mismo formato, nada más aquí incluyendo 3 áreas odontológicas, que viene siendo lo que es el área restauradora, endodoncia y periodoncia. Recordarles que nosotros para este diplomado tenemos abiertas todas las inscripciones, estamos esperando su documentación para que la hagan llegar a la brevedad posible. Y nuestros diplomados, en cuanto a los alumnos de la facultad se refiere, saben que son opciones a titulación. Entonces, con que tengan el 100% de créditos y ustedes quieran titularse por medio de un diplomado en el cual van a tener mayor práctica en este tipo de áreas que van a escoger ustedes, lo pueden hacer. Ahora bien, dentro de nuestros próximos congresos quisiéramos irles recordando el que es para nosotros el más importante, por el hecho de la cantidad de personas que asisten a él, por el hecho de que en diferentes administraciones, incluyendo la del doctor Fernández Pedrero, se trata de becar a la mayor cantidad de compañeros, colegas odontólogos. Es nuestro congreso magno de la Facultad de Odontología, el cual siempre llevamos fuera de nuestra casa, fuera de la facultad, a lo que viene siendo el World Trade Center, llevándose a cabo los días 4, 5 y 6 de mayo. Y al mismo tiempo tenemos, aparte que es el con mayor asistencia, el que tiene mayor interdisciplina por las diferentes áreas que se trabajan, el cual también ahora, desde el año pasado, si no me corrige el doctor Bori, tenemos alrededor de 100 ponentes. El año pasado tuvimos cercanos a los 100 y ya a partir de este año vamos a tener arriba de 100 ponentes, ¿verdad, doctor? Así es, así es. Vamos a tener una gran cantidad de ponentes, tanto nacionales como extranjeros. Y bueno, pues estamos invitándolos a todos ustedes para que participen con nosotros en este gran evento que lleva, como todos ustedes saben, en este tipo de congresos, pues un gran trabajo que lleva varios meses de organización y esperamos que sea un éxito. El pasado lunes igualmente tuvimos una junta con las escuelas que están dentro del área metropolitana y pues participaron cerca de 12 de las facultades y escuelas que se encuentran aquí en nuestro entorno, en la Ciudad de México. Y bueno, pues todos pues muy motivados y todo para que puedan enviar a sus alumnos y profesores.
Invitamos a todos ustedes a que participen. Tenemos varias formas de registro. Sí, ustedes pueden entrar a la página www.donto.unam.mx y ir directamente a lo que corresponde al proceso de inscripción, y evidentemente pues van a encontrar algunas oportunidades para pagar, ya sea en un banco o ya pueden pagar a través de ciertos portales como InfoExpo y Portal Odontólogos. Los invitamos a que participen. Vamos a estar insistiendo en nuestros siguientes programas, sí, para que ustedes pues, nos hagan el favor de participar con nosotros, y prácticamente en menos de 15 días ya tendremos el programa definitivo para que ustedes puedan estar observándolo, y pues los esperamos para este evento. Muchas gracias. Gracias, doctor. También en este evento es cuando se lleva a cabo nuestro encuentro estudiantil de facultades y escuelas de odontología del país, con la importancia que esto conlleva. Si bien el año pasado tuvimos alrededor de 1.200 carteles y fueron aceptados por logística para poder exhibirlos todos alrededor de 780, pues este año esperamos recibir lo mismo, poder tener ese intercambio tanto académico como social con las diferentes áreas de las diferentes escuelas de facultades de odontología. Les mandamos y les ponemos en la diapositiva lo que viene siendo la fecha límite de entrega de registros de sus resúmenes para estos carteles, que sería el 24 de marzo, y ya el doctor les mencionó cómo se pueden meter ustedes a la página de la facultad. La parte principal de la página de la facultad, lo que se exhibe de su lado inferior derecho, vienen siendo todos los eventos, resaltando, como ustedes ven, el que nosotros estamos mencionando, que es el Congreso de la Facultad de Odontología. Así bien, ustedes dan clic en esa zona y se despliega todos nuestros eventos, dándole la parte en que a ustedes les llame la atención y les interese, para que puedan tener el acceso al mismo, ver todas las solicitudes de registro y qué es los datos que ustedes requieren para poder, una, registrarse, y dos, si es que quieren llevar algún cartel, poder meter su resumen. Ahora bien, en cuanto a cursos sabatinos se refiere, nosotros manejamos siempre la logística de los mismos en el primer semestre del año, como ustedes lo ven en pantalla. Finalmente, me gustaría resaltarles los que tenemos para este mes, estamos iniciando, que vendrían siendo los cursos sabatinos para este sábado, 4 de marzo, vamos a tener diagnóstico y tratamiento ortodóntico en dentición primaria y mixta. El 11 de marzo vamos a tener el curso de RCP, que es un curso taller, no como clase magistral. El 25 de marzo tenemos reconstrucción craneofacial, que igual es un curso en el cual ustedes manejan toda la situación que tiene que ver con el área de legal y forense enfocado en odontología. Y el 1 de abril tenemos técnica de obturación de conductos termoplastificada, llevándolo a cabo con ultrasonido. Son cursos más cerrados, al ser cursos talleres tienen que ser con un cupo limitado. Todavía tenemos para los últimos dos, para el que tiene que ver con endodoncia y con reconstrucción craneofacial, para aquellas personas que gusten, ya saben cómo inscribirse con nosotros. Es entrando a la página y igual en la zona en la parte de educación continua, buscan la información que tenemos a través de lo que vienen siendo cursos sabatinos. Recuerden que la logística para ellos y para que cada quien pueda tener su lugar asegurado en estos que son tan limitados como curso taller, gracias, es entrando, pidiéndonos ya sea por correo, al correo de diplomadosodontunam@gmail.com, una ficha de referencia, la cual se les devuelve por correo. Ustedes hacen el pago en Bancomer, regresan la ficha de la misma manera, ya sea escaneada o por medio del correo, para que entonces ustedes puedan asegurar su lugar. Estos cursos siguen siendo, seguimos manteniendo el mismo costo desde el año pasado, es de 400 pesos, tratando de respetar lo más que se pueda esto, a excepción de los cursos de RCP. Igual viene todo lo que ahorita les explicamos, cómo desglosan en la página, cómo pueden ustedes inscribirse y ver exhibiéndose todos los que llevamos a cabo, aunque ahorita nada más les hayamos hecho mención de los cursos que se llevan a cabo en marzo. Y desde el mes pasado, les estuvimos diciendo de nuestros nuevos proyectos trabajando. Y ustedes se han de estar dando cuenta, todos los miércoles, en punto de las 10, en lo que viene siendo nuestro Face de Facultad de Odontología UNAM, ustedes nos pueden encontrar con diferentes charlas. Tratamos de que sean temas interesantes para toda la comunidad odontológica. Y el día de hoy estamos enlazando nuestro programa de radio que llevamos a cabo con I+D, junto con el Face en vivo, para que ustedes puedan recibir la misma información. Recordarles que el próximo miércoles 8 de marzo vamos a tener el tema de odontología para el bebé,
con la doctora Blanca Estela Hernández Ramírez. Esperamos poder estar en contacto con ustedes, mandarles y exhibiéndoles ahorita en pantalla lo que vienen siendo nuestros correos para poder estar dando información y recibiendo cualquier dato que ustedes quieran tener, nuestros teléfonos, el Face de lo que viene siendo Educon, que es el que ven ahorita exhibiéndose. Sin embargo, a través del Face de Facultad de Odontología UNAM es donde estamos teniendo nuestras charlas de Aprendiendo a Distancia. Y bueno, en cuanto al programa de radio, que se refiere a que tenemos una vez al mes, que es un poco más extenso, nos volvemos a ver el 5 de abril. Gracias, doctor. Muy bien, pues muchísimas gracias, Maru. Realmente para nosotros ha sido una gran sorpresa que, pues con el apoyo de todos los compañeros aquí presentes, con I+D, con Rodrigo, con Mario, con los compañeros del Servicio Social, pues nos hemos dado cuenta que del alcance que pueden llegar a tener todas las redes. Y bueno, el día de hoy hemos estado transmitiendo desde la semana pasada, jueves y viernes de la semana pasada, pues hemos tenido una gran oportunidad de que la gente nos esté escuchando. Igualmente el pasado lunes tuvimos la presencia del doctor Brad Neville, sí, que es el autor de un libro de patología muy importante, los patólogos le dicen el libro de patología, que es el que prácticamente todos lo consultan, y tuvimos la gran oportunidad que ella estuviera con nosotros, tuvimos una gran oportunidad de que nos tuviéramos con nosotros. Y bueno, tenemos asimismo pues muchas preguntas, y una de las preguntas dirigida justamente a la cuestión de los diplomados, que justamente a ver de cómo se puede inscribir. Sin embargo, ya lo dijiste, me hicieron la pregunta anteriormente, pero para cualquier información en la forma del proceso de inscripción, para cualquiera de nuestros diferentes actos académicos que la educación continua tiene, pues está perfectamente bien establecido en la página para diplomados, para congresos, para cursos. Muchos de las pláticas y cursos son de forma gratuita, entonces estén presentes con nosotros, estén muy en contacto con nosotros. Así mismo, pues tenemos, Gustavo, tienes mucha gente que está conectándose desde Querétaro, Oaxaca, Tlaxcala, Argentina, el Ecuador, sí, en Coahuila, en Mexicali, en Chiapas, en Cuernavaca, Morelos, en Colombia, en Culiacán, Sinaloa, Guerrero, Guanajuato, Puebla, la Ciudad de México. Pues tenemos una gran oportunidad de que todas estas personas estén apoyándonos, y esperamos que nos hagan más preguntas, porque pasamos en este momento justamente a otra parte de nuestro programa, que es el espacio de diálogo. Y en el espacio de diálogo vamos, quiero decirles que entre de las múltiples actividades que el doctor Gustavo Argüello realiza, es precisamente el que es el secretario de Planeación de la Facultad de Odontología, ¿sí? Estamos muy cerquita físicamente estamos muy cerquita, prácticamente a 2 puertas nada más de la dirección. Y esto, bueno, él tiene a su cargo justamente la implementación de lo que corresponde, sí, a lo que es el programa basado en competencias que fue aprobado hace prácticamente 3 años, sí, y que se ha implementado, y que ahorita prácticamente llevamos o estamos en la segunda generación. Ya el doctor Gustavo Argüello ya tuvo oportunidad en su momento de platicarnos cuáles son los alcances y qué es lo que se pretendía con este programa. Sin embargo, y al tiempo, ¿cómo estamos viendo este programa? ¿Cómo se está implementando este programa? De manera que tú le menciones a todos los radioescuchas, ¿sí? A todos los odontonautas, a todas las personas que nos están escuchando precisamente, ¿cómo es que se está implementando? ¿Sí? ¿Cómo va el proceso de implementación en este ya segundo año, que bueno, vamos ya prácticamente más de la mitad, y cómo se está implementando el próximo año, que sería el tercer año del programa basado en competencias? Sí. Gracias, doctor. Efectivamente, como bien dice el doctor Navarro Bori, nuestra cercanía físicamente y también emotiva dentro del equipo del señor director, pues está ahí. Y es como el doctor Fernández nos ha incitado, nos ha invitado a trabajar justamente pensando en la odontología para nuestro país. Para poder implementar un plan de estudios no es nada más el que se nos ocurra a unos cuantos. En este proceso trabajaron 3/4 partes de los académicos de esta facultad, y estas 3/4 partes de académicos de cada una de las áreas.
no podría yo dar mi opinión en endodoncia, en operatoria dental, por ejemplo, en rehabilitadora, o en preventiva, o en el manejo del dolor, siendo de un área ajena. Entonces se conformaron grupos de trabajo, se llevó a cabo el desarrollo, el plan de estudios basado en competencias, como bien dice el doctor Navarro Bori, y fue aprobado por el Consejo Universitario en 2014. De ese tiempo a la fecha vino todo un proceso cumpliendo con un protocolo que así nos lo marca el reglamento. Primeramente, como decía, que las instancias involucradas dieran el visto bueno a nuestro plan de estudios, y en su momento hacer algunos ajustes sugeridos por ellos mismos, llevados a nuestros profesores, a nuestros coloquios, ellos llevando a cabo la conformación de estas cartas descriptivas de cada una de las asignaturas que conforman la mapa curricular o la malla curricular, y luego entonces el transformar esas cartas descriptivas en programas, y esos programas que mantengan justamente la actualización. Lo novedoso de nuestro plan de estudios, ya lo platicamos en la otra ocasión que tuve el gusto de estar en este espacio, hablando de lo que conforman las modalidades, lo que hace novedoso nuestro plan de estudios, que además es sustentado basado en competencias, para que el estudiante tenga las habilidades al salir de esta máxima casa de estudios de ser competitivo. En el primer año ya está ahorita en activo la segunda generación de este nuevo plan de estudios, y en este segundo año ya estamos trabajando justamente con las asignaturas que conforman el primer y segundo semestre, el año en sí del ciclo escolar, que son el módulo de ecología oral, que es biomateriales dentales, el módulo de introducción al diagnóstico, odontología preventiva, manejo de dolor orofacial, odontología restauradora 1, emergencias médicas odontológicas y oclusión. Esto ha sido muy interesante y ha llevado no nada más a que, por ejemplo, en el módulo de odontología restauradora confluyan profesores del área de operatoria dental y o protecistas también, sino, por ejemplo, en el de emergencias médicas odontológicas, su coloquio de profesores es un grupo de pocos académicos. Pero todos ellos entraron a un curso en la Facultad de Medicina para conocer en lo que respecta a emergencias odontológicas, emergencias médicas en el consultorio dental, estuvieron ahí implementando, tomando esos cursos que son avalados por la Asociación de Cardiología Americana, y entonces así poder participar a los alumnos de estas necesidades en un consultorio dental. ¿Qué estamos haciendo para que cada año se vaya implementando? En estos momentos, por ejemplo, está reunido el grupo de periodontología 1, en sus trabajos que cada miércoles llevan a cabo de 10 a 12 y luego de 12 a 13 horas, de 12 a 14 horas, perdón, el grupo de endodontología. Y así como ellos, se están reuniendo los grupos de farmacoterapia en odontología, del módulo de patología y medicina oral, de cirugía oral 1, desapareció dentro del mapa curricular la asignatura de exodoncia, porque es un área quirúrgica, pertenece al área quirúrgica, es una actividad quirúrgica, ¿sí? Y entonces se convierte en cirugía oral 1. Ya decía yo, periodontología 1, endodontología 1, odontología restauradora 2, y entra el módulo de la asignatura de rehabilitación oral, en el que concluyen el área de prótesis en toda su extensión y el área de prostodoncia. Los trabajos que se llevan a cabo ahorita, que terminan, y algunos ya terminaron, y que van a terminar en marzo, por ejemplo, son conformar estas cartas descriptivas en programas, en cada uno de los programas de las asignaturas y módulos antes referidos, para que los estudiantes tengan justamente todas las condiciones y además la infraestructura que nos permite la facultad poder darle acomodo a estas asignaturas. Muy probablemente, si todo marchase bien, por instrucciones del maestro Fernández Pedrero, de toda nuestra facultad, para muy seguramente inicios del siguiente ciclo escolar, estaríamos hablando de agosto, arrancamos ya con la implementación del tercer año, de la generación que entró hace 2 años, y que pasa a tercer año, y entonces vendrá la tercera generación del nuevo plan de estudios.
¿sí? Y la generación todavía del plan de estudios anterior, pues estará cursando con nosotros, acompañándonos hasta el año 2020, que se despida la última generación. Ok. Aquí hay una situación pues, que mucha gente se pregunta, y obviamente después de tener un programa durante 23 años que fue muy continuo, por así decirlo, con respecto a esta cuestión, ¿cuál ha sido la problemática principal de la aceptación de tanto de alumnos como de profesores en la aceptación de este nuevo programa? Es muy buena pregunta, doctor. Siempre el enfrentarse a algo nuevo nos lleva a que haya dificultad. Aquí la gran labor que se ha dado es el procurar conjuntar a todos los profesores. Pero el romper con paradigmas, el romper con vicios, inclusive con miedos, con temores, ha sido la primera dificultad a enfrentarnos. Uno está inclusive en una condición de atacar o ir en contra de las personas que en un principio, y que inclusive puede haber todavía reticentes al nuevo plan de estudios. Como decía, el enfrentarse a un cambio no es algo fácil, pero el enfrentarlo es lo más importante. Ha habido estudiantes, ha habido alumnos de prepa que han venido a preguntar antes de hacer su examen para entrar a la universidad, que sí es cierto que este plan de estudios no les va a facilitar terminar. La preocupación que ha habido del doctor Fernández, y que fue uno de los proyectos más importantes para que él llegara a ocupar la dirección de la Facultad de Odontología, justamente fue pensar en el futuro odontólogo. Que este futuro odontólogo pudiese tener todas las armas competitivas. Y una analogía que hacíamos, veníamos en un bochito con 23 años de antigüedad, al que le habíamos puesto inclusive llantas nuevas, que le habíamos metido un carburador nuevo y probablemente un equipo de sonido padrísimo, pero la armadura de ese plan de estudios no es que fuera necesariamente caduca. Cumplió con una muy buena condición, formó muy buenos odontólogos, pero nuestra intención es formar odontólogos competitivos a nivel internacional. Fíjate que con respecto a eso, pues ha habido, en un principio, más que rechazo, yo creo que era una simple desconocimiento de lo que es el programa. Sin embargo, pues a través ya de los meses, del año, de los meses que ya llevamos con pues la gente lo va acostumbrando. El alumno de entrada, pues obviamente, el que va en tercero o cuarto, va a terminar con el programa con el que inició, ¿sí? Por eso decías que hasta el 2020 tenemos que a la última persona que de esta generación tendría que ser. Entonces, bueno, pues esperemos que lo tengamos pues muy motivados, ¿verdad? Para poder seguir. Y esto pues, nos da herramientas justamente, y nos da principalmente a los alumnos herramientas para poder llegar a competir en un lugar que está sumamente competitivo. Esa es la verdad. Aunque suena redundante, es sumamente competitivo el mercado laboral para todos nosotros los dentistas, y afuera necesitamos saber qué es lo que estamos haciendo. Una de las cosas más importantes que me gustaría que lo escucharan también la gente que está del otro lado, es que justamente que no saber si termina o no la carrera, tenemos dos salidas, uno para higienista y otro para técnico. Pero al final del año lo que regularmente hacían, o sea, sigue haciendo en el anterior programa, era que el quinto año pues se iban a clínicas periféricas y hacían diferentes, como clínica integral, todo esto, ¿no? Ahora con este cambio de programa, díganos, ¿qué pasa en el quinto año? Es muy interesante y además estamos inquietos. En esa inquietud como cuando ya tienes tu bicicleta nueva y quieres salir a utilizarla, ¿no? Justamente ayer tuvimos una reunión con el grupo de profesoras que conforman justamente, como bien dice el doctor, la salida lateral, ¿sí? De laboratorista, de higienista oral. Ayer estuvo el grupo de profesoras ya con su programa desarrollado, ya planeando las actividades que van a desarrollarse para quienes tengan a bien pensado salir justamente o optar por una salida lateral para estudiar la carrera técnica de higienista oral. Y 2 semanas antes estuvimos en reunión con los profesores que conforman el grupo de la salida lateral
de laboratorista dental. Estas dos salidas le van a dar al estudiante la posibilidad de tomar una carrera, terminarla, salen con su diploma técnico profesional en cualquiera de esas dos áreas y empezarán a trabajar. Empezarán a ser higienistas, una nueva generación de higienistas, una muy preparada generación de higienistas que para poderla tomar tiene cualquiera de las dos opciones que haber cursado el segundo año, haberlo terminado, haberlo aprobado. No puede decir, ay, no me gustó, me salgo a la salida y luego me voy a la salida y luego regreso otra vez a la licenciatura. No, tiene que haber obligadamente terminado bien todos sus créditos y entonces voy a ser un alumno regular y opto por la salida. Me titulo, me diplomo, ¿sí? Empiezo a trabajar en esas áreas, tengo unos pesitos, los guardo, pero quiero regresar, regreso a la carrera, me incorporo al tercer año con las asignaturas en consecuencia externa. Pero ya bueno, para el alumno regular, o bien que se haya reincorporado, llega al quinto año de la carrera. En ese quinto año de la carrera se han incorporado unas modalidades, en las cuales van a existir áreas de profundización para que el alumno las escoja, su área de profundización, y entonces, además de llevar, por ejemplo, en el quinto año, administración en odontología, metodología de la investigación, clínica integral a adultos y adultos mayores, y así también clínica integral de niños y adolescentes, en esas clínicas el estudiante va a ver pacientes de prótesis, va a ver pacientes de cualquiera de las áreas, pero va a tener mayor que hacer en las áreas de profundización, como son en odontología, periodontología, rehabilitación oral, ¿sí? Cirugía oral, endodontología y periodontología, o bien ortopediatría, ortodoncia y ortopedia. Muy importante, y qué bueno que tocaste ese punto, doctor. No van a salir con un diplomado en esas áreas, van a tener mayor conocimiento del manejo de esas oportunidades. Para aquellos estudiantes que en un momento dado no puedan optar por una especialidad, seguramente van a tener manos para poder hacer una mejor ortopediatría o tener mejor un conocimiento mayor, un conocimiento más profundo en ortopedia, por ejemplo, y tal vez trabajar en lo conducente de una ortodoncia preventiva o una interceptiva tal vez, o saber referir ciertamente al ortodoncista. Y además, ¿por qué no? Si se enamoran de alguna de esas áreas, ¿por qué no pensar en la especialidad? ¿O por qué no pensar en un diplomado de los que se ofrecen aquí en la UNAM a través del área de educación continua? Bien, muchas gracias. Yo creo que esto aclara mucho. También le invitamos a todos nuestros escuchas que cualquier duda pues nos las hagan llegar, ¿sí? A la oficina de la Coordinación de Educación Continua. Le estamos esperando con muchísimo gusto. Y tenemos algunas preguntas, doctor, del público que nos está oyendo, para que nos hagas favor de contestarlas. Gracias. Gracias, Gus. Mira, sobre todo también son muchas felicitaciones las cuales te hacen, y yo las reitero también, desde muchos lugares, como el doctor Borilla mencionó, también en San Cristóbal de las Casas, pero también nos pregunta Eduardo Calderón, que él tiene un paciente con enfermedad mixta del tejido conectivo, que es enfermedad de Raynaud, y que tiene sensibilidad dentaria considerable. ¿Cuál sería el tratamiento a seguir? Bien, aquí, amén de conocer esta patología, para considerar justamente cómo los tejidos conjuntivos y los dientes que tienen tejido conjuntivo pueden interactuar, pero el manejo de geles fluorados es muy importante. Okay. También Mónica Castro nos pregunta que en pacientes radiados, después de la radiación, ¿qué cuidados dentales específicos se deberían de tener? Bien, después de que el paciente ha sido sometido a radiación, sobre todo en cabeza y cuello, y es en donde vemos los efectos secundarios más drásticos, desgraciadamente, el manejo de saliva artificial. Afortunadamente ya en muchos depósitos de nuestra área vende saliva artificial, pero suele a veces agotarse. Esta se puede preparar, ya en un momento dado, inclusive la doctora López lo enseña, los patólogos lo enseñan, preparándolo con el agua hirviendo, quiero decir, con nopal, y el resultado de esta agua, colocarla en las personas y con esto igual agua. Geles fluorados en pacientes radiados es muy importante. Terapia muscular.
porque son pacientes que desarrollan invariablemente trismos. Entonces, darles terapia, hay una terapia que le llaman de lavatelenguas, que van colocando una abatelenguas, dos abatelenguas, tres abatelenguas, y esto va implicando que el paciente vaya abriendo, o paulatinamente, no hacer ejercicios de apertura drásticos, porque es musculatura que está en contractura, y puede haber desgarramientos y afecciones a nivel de arteria importantes provocados por una mala terapia. Muy importante el que reanude, si es que no pudo terminar su tratamiento odontológico, reanude el tratamiento con el especialista, con las precauciones que ya vimos, que son muy importantes para evitar una consecuencia drástica. Gracias, Gus. Jonathan Schwartzman, sobre todo, quiere hacer una sugerencia. Él está realizando un trabajo en su tesis y él comenta que, bueno, es el manejo odontológico de pacientes con VIH, que muchas veces se les olvida volver a preguntar en la historia médica o en la historia odontológica el que cuándo fue la última prueba de VIH que se realice. Entonces, lo menciona como una sugerencia, que no lo olvidemos todos los que estamos dentro del área odontológica, y le encantaría a él ponerse en contacto contigo, sobre todo por esta investigación que está haciendo. No sé si gustarías darnos tu correo o tu Face para que la gente esté en contacto. Ese es por un lado. Y dos, porque a lo mejor se quedaron muchas preguntas en el tintero y quisiéramos que después las pudieras resolver. Claro, sí, con mucho gusto. El correo electrónico es arguello, es decir, arguello sin diéresis, arguello41, arguello41, @hotmail.com. Y por parte del Face nos están pidiendo de favor que si podemos repetir información. Janet Aguilar quiere inscribirse a la página, si bien y al Congreso, si bien ya resaltó el doctor Navarro Bori que toda la información la tenemos en la página de la facultad, podemos darles dos teléfonos que son importantes para dejar para nosotros, que es el 5623-2227 o al 5623-2225, en donde pueden recibir la información a lo mejor de una manera más directa o más personalizada en cuanto a información de educación continua se refiere. Gracias, doctor. Muy bien, bueno, pues con esto damos por terminado el día de hoy. Todavía algunas preguntas, el tiempo pues ya nos está poniendo un poco más. Entonces seguramente va a haber más preguntas, las cuales te las vamos a llegar. Queremos darle las gracias nuevamente a todo el equipo de I+D, a Diana, sí, al doctor Flores y a todo el equipo que conforma I+D por esta gran oportunidad que podemos conectar con todos los odontonautas. Igualmente pues a Mario, a Rodrigo, a Maru, todos los compañeros de educación continua, y personalmente a ti, Gustavo, por este gran apoyo que nos das en este programa, y pues invitarlos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales y que pues seguimos adelante todos los miércoles a las 10 de la mañana y el próximo 5 de abril igualmente en nuestro programa mensual con I+D. Muchísimas gracias a todos, muy agradecido para todos ustedes y nos vemos la siguiente. Muchas gracias. Queridos odontonautas, con su conexión en la plataforma se acredita directamente su CADI, y a quienes nos acompañan vía Facebook les pedimos por favor enviarnos vía inbox su nombre y correo electrónico para acreditar su CADI. Tenemos algunas felicitaciones del doctor Dailan Porcayo, Marcos Fierro, que muy interesante la conferencia. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual I+D en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo por venir. Se despide su amiga Diana Montoya. Hasta pronto.